Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la clase asincrónica del miércoles 24 de abril y como ya les adelantara la clase pasada, estamos avanzando sobre la unidad 4, en donde de alguna manera vamos a poder ver en el aula cómo aprenden los chicos respecto a estas cuestiones tan importantes que tienen que ver en este caso de la clase de hoy con la concepción e ideas sobre los fenómenos naturales, lo que ya conocemos y hemos abordado en forma general sobre la importancia de estos conocimientos previos en la formación de los conceptos, en cómo los chicos van construyendo estos conceptos cada vez más cercanos a la ciencia escolar. Bueno, la psicología nos hace aportes sobre cómo conocen los chicos de nivel inicial y cómo le otorgan significado al mundo que los rodea. Las autoras toman a un psicólogo, Wayne Harlem, que caracteriza el pensamiento de los niños de 5 a 7 años con algunas puntuaciones que vamos a ver en la diapositiva a continuación. Este autor refiere a que no es posible pensar a través de que los niños no tienen posibilidad de pensar las acciones desde lo abstracto, sino que siempre deben hacerlo desde situaciones concretas de aprendizaje. Continúan diciendo que solo utilizan un punto de vista de los hechos, que es el suyo propio, aunque cambien su posición. ¿A qué se refiere? Si están observando un hecho en un espacio determinado, en una habitación determinada, ellos, por más que cambien de posición, no pueden tener una visión diferente, otro punto de vista, sino que siempre va a ser el suyo propio. A continuación, plantea el autor que se centran en un solo aspecto de un objeto o situación al mismo tiempo. Y acá lo podemos tener un poco a la vista si pensamos en la relación que ellos pueden hacer al trasvasar un líquido en un recipiente. En esta situación ellos solo mirarían la altura que el líquido alcanzó sin tener en cuenta las características del recipiente, en tanto las dimensiones de la base. Por ejemplo, si yo le doy dos recipientes, uno de mayor diámetro y otro de menor diámetro, ellos no van a poder establecer esta relación y la misma cantidad de líquido al trasvasarlo, seguramente ellos van a decir que entró más agua en el recipiente que ve en mayor altura, en el de menor diámetro, que en el de mayor diámetro. A continuación, el siguiente punto refiere a que tienden a no relacionar un hecho con otro cuando se enfrentan en una secuencia de hechos no familiares. Por ejemplo, si nosotros le ofrecemos a los niños una tarjeta de secuencias temporales, en donde tengamos la secuencia de cómo va cayendo la arena en un reloj de arena, ellos no van a poder identificar, digamos, las posiciones intermedias de cómo se va vaciando la arena de un recipiente al otro. Solamente van a poder identificar la primera y la última, pero seguramente las secuencias intermedias no van a poder ordenarlas en el orden correcto. Y finalmente el autor dice que
no pueden anticipar el resultado de las acciones que vayan a ser emprendidas. Por ejemplo, si tienen que caminar a lo largo para llegar de un punto al otro, ellos no van a poder determinar de que si alargan el paso, deberán, digamos, dar menos pasos para atravesar esa habitación. Bueno, todo lo anteriormente mencionado nos haría pensar que es imposible enseñar ciencias a los niños de nuestro nivel, ¿no? Diríamos, uy, cuántas limitaciones que ellos tienen. ¿Cómo haremos? ¿Cómo podemos hacer para enseñarles ciencia? No es posible, no es posible. Sin embargo, muy por el contrario, según lo que venimos leyendo en las últimas clases, vuelvo a traer el texto de Laura Fumagalli y de Melina Furman, que sostienen que no esperamos formar pequeños científicos, sino que hablamos de alfabetización científica como derecho de los niños y de las niñas. Entonces acá las autoras vuelven a retomar este concepto pensando que hacemos alfabetización científica, alfabetizamos a nuestros niños y niñas de nivel inicial a través de conceptos construidos a lo largo de la historia, ¿sí? que tienen que ver con cómo el hombre ha ido investigando y a través de diferentes épocas, construyendo diferentes conceptos que han sido retomados en diferentes momentos de la historia y mejorados, retroalimentados en función a las necesidades de la sociedad. ¿Recuerdan el texto que leímos en las primeras clases respecto a la metamorfosis de la ciencia? Además del cuerpo metodológico, esto refiere a todos los procedimientos para poder hacer estas comprobaciones, estas exploraciones, poner en duda las diferentes hipótesis, ¿sí? El método científico que los científicos utilizan en el laboratorio y que nosotros tomamos esos elementos para poder también trabajar en el aula, por supuesto siempre en una transposición didáctica de esta ciencia académica, ¿no? Y lo actitudinal, la capacidad de preguntarse y el deseo de saber, la curiosidad, esto nos llevaría de la mano con la posibilidad de poder generar buenas preguntas para que generen esta curiosidad, este deseo de seguir aprendiendo, desafíos, problemas que desafíen justamente a nuestros chicos a continuar aprendiendo, ¿no? Esto lo vuelvo a traer y lo pongo en relación con uno de los textos que leímos en la unidad 1 y es esto que dice Melina Furman, ¿no? Cuando se refiere a ver la ciencia como producto y como proceso, como la cara, las dos caras de una moneda que no deben separarse, y esta analogía la utiliza para poder pensar que tenemos que enseñar ciencias justamente viéndola como producto, como producto del hombre, como estos contenidos conceptuales que también vimos en Fumagalli, que debemos enseñar y que están prescriptos en el diseño curricular, y como proceso, que tiene que ver con los procedimientos propios del científico, pero que a su vez también van a ayudar a nuestros niños a construir ese conocimiento cada vez más cercano al conocimiento académico, el conocimiento escolar, ya hecha esta transposición didáctica. Entonces, nuestro propósito, ¿cuál es?
que los alumnos y las alumnas de nuestro nivel inicial desarrollen de manera gradual una actitud hacia el conocimiento científico a través de preguntas que los desafíen, favoreciendo la autonomía, trabajando con nosotros, potenciando actitudes de cuidado hacia el medio ambiente y teniendo en cuenta lo que el niño sabe. Y teniendo en cuenta lo que el niño sabe es lo que vamos a tomar como concepto y como tema en la clase de hoy. Y acá, para continuar y introducir el tema, les presento esta imagen de Francesco Tonucci que dice: ¿y tú? ¿Qué crees? ¿Qué es el Sol el que gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol? Y el nene le dice: es el Sol el que gira. Bueno, las dejo pensando. Tómense unos minutos para pensar sobre esta viñeta que la vamos a retomar luego. Bueno, entonces, ¿qué son las ideas previas? Bueno, en el aprendizaje de cualquier contenido escolar, el niño siempre apelará a este bagaje que son las ideas previas, que son estos conocimientos que adquirió algunos en la escuela y otros no, otros que trae de lo cotidiano, de la interacción con sus pares en el hogar, y que tiene justamente por estas características muchas connotaciones. Pero bueno, el docente, nosotros como docentes debemos tener en cuenta este bagaje, estas ideas previas que los chicos traen desde su hogar para comenzar a planificar. Pero ya vamos a ver por qué, porque no es solamente retomarlas y anotar lo que saben, sino que justamente estas ideas previas las vamos a utilizar para poder diseñar nuestra planificación. Y vamos a ver por qué. Esto va a ser porque justamente estas características que tienen estos conocimientos previos son las que tendremos que tomar como punto de partida para modificar y ir aproximándonos cada vez más a este conocimiento escolar que esperamos que ellos aprendan. Las autoras dicen que brindar al niño o a la niña la posibilidad de acercarse a conceptos más cercanos al saber científico es la idea y es nuestro propósito. Y lo que vamos a utilizar es este puente entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Es el puente, entonces debemos considerar el puente al conocimiento académico como ese puente, ¿sí? Estas ideas previas tienen características muy particulares. Son construcciones personales y propias de cada niño y de cada persona. Son implícitas, las construimos desde nuestro interior, ¿no? O sea, justamente observando el afuera, pero son construcciones propias, ¿sí? Y como que vienen y es la decodificación que ellos hacen del mundo que los rodea, ¿sí? Desde el punto de vista del conocimiento científico, son erróneas. Especialmente son resistentes al cambio, ¿sí? Cuesta mucho movilizarlas, tanto en niños como también en adultos. A veces pueden ser contradictorias y
muchas veces operan como marcos conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, el caso que vimos anteriormente de la viñeta de Tonucci es un ejemplo de esto de esta característica, porque fíjense cómo, cómo se ve claramente este marco conceptual erróneo que sostiene el niño cuando dice que es el sol el que se mueve, ¿sí? Y bueno, y son universales, ¿no? O sea, es una verdad única para para el poseedor de esta idea, ¿sí? Bueno, y vamos a continuar con cuál es el origen de las ideas previas, que poder comprender mejor sus características nos van a permitir lograr mejores planificaciones y pensar mejores propuestas para nuestros chicos. El origen, vamos a comenzar con el origen sensorial, seguiremos con el origen cultural y veremos luego el escolar. Comenzando con el sensorial, estas son, tiene que ver con las concepciones espontáneas que los niños y niñas interpretan de la realidad que los rodea, y justamente se dan por esta percepción que ellos adquieren en la vida cotidiana, ¿no? Como veíamos en la clase anterior, por ejemplo, esta percepción de las propiedades de los materiales, el tamaño, el peso, la textura, el movimiento de los objetos, los cuerpos que flotan, se hunden, eh, eh, el magnetismo, todos los objetos son atraídos por los imanes, todos los metales, algunos sí, otros no. ¿Sí? ¿Qué percepción o cuál es la causa de la transmisión de enfermedades? O sea, todo este tipo de percepción del mundo tiene que ver eh, con estas primer punto que estamos abordando. Bueno, el segundo punto tiene que ver con las causas y los efectos de los diferentes fenómenos observados. A continuación, el siguiente punto tiene que ver con las reglas de inferencia causal que se aplican a la información recogida del entorno natural a través de la percepción y de las sensaciones. Dicen las autoras que gran parte de las ideas que los chicos poseen sobre la salud, la enfermedad, la física, la química y la biología intuitivas o de sentido común se basa en este tipo de reglas. Dicen que un rasgo particular de este tipo de ideas en comparación con las que se describen, vamos a describir próximamente, es que son más frecuentes, más universales en diferentes culturas y edades. Y respecto a este primer punto, refieren a que gran parte de las ideas de los estudiantes son teorías en acción, es decir, que realmente son las cosas, como dijimos anteriormente, ellos han podido de alguna manera comprobar y que son verdaderos procedimientos. Bueno, el siguiente origen de los conocimientos previos tiene que ver con las concepciones inducidas en el marco de la cultura, ¿no? Una concepción inducida se refiere a una idea, creencia o concepto que se forma en la mente de una persona como resultado de las influencias externas, en este caso, de las influencias culturales. Estas pueden ser precisas o inexactas, dependiente
dependiendo de la información y de las experiencias que la respalden. Por eso el origen cultural de estas concepciones, ¿no? Y acá podemos pensar en que estas ideas previas surgen justamente de esta interacción de los sujetos con su entorno sociocultural, ya sea, digamos, general o el familiar, que estará cruzado por las costumbres, las tradiciones, la religión, y bueno, todo, digamos, lo histórico, cultural, de lo que formamos parte. Son ideas o creencias compartidas con el grupo social de pertenencia, ¿sí? Por eso en el aula vamos a tener diversidad de concepciones según el origen de cada uno de nuestros niños y el grupo social y de pertenencia, ¿sí? De hecho, bueno, hoy en nuestras aulas que son las pensamos desde la heterogeneidad, justamente lo cultural puede ser también muy enriquecedor a la hora de pensar los diferentes puntos de vista de estas concepciones que traen los chicos desde sus hogares, desde sus familias, ¿no? Por otro lado, el origen más lingüístico y cultural el origen es más lingüístico que cultural que en las concepciones espontáneas, ¿no? de estos saberes previos. Y por último, vamos a abordar el origen escolar. Y esto tiene que ver con las concepciones analógicas. ¿Y a qué nos referimos acá? Nos referimos específicamente al conocimiento didáctico, ¿no? Y que muchas veces, sobre todo en el transcurso de la escolaridad de estos niños, vamos a encontrarnos que no siempre transmitimos los docentes de la mejor manera los diferentes conceptos propios de la ciencia escolar, y que muchas veces hay errores didácticos, ¿no? en esta transmisión. Entonces, estos saberes previos también están conformados por estos errores que a veces, por supuesto, siempre a veces en la buena voluntad, estos conocimientos no son transmitidos de la mejor manera, y acá los chicos incurren en errores en las diferentes concepciones. Entonces, a partir de todo esto que estuvimos analizando hasta el momento, ¿no? Y pensando en cómo se conforma este origen, ¿no? En esta triple conformación del conocimiento. ¿Cuál es la tarea de nosotras como docentes en torno a las ideas previas? Las autoras dicen que conocer cuáles son aquellas ideas previas que pueden incidir en el proceso de aprendizaje nos va a ayudar justamente a promover y hacer explícita y posteriormente ampliar y profundizar o relativizar los conocimientos de los chicos y las chicas, ¿no? Justamente buscar propuestas que promuevan la explicitación y ampliación de ese contenido,
porque ya como lo hemos hablado en otras oportunidades y que a mí siempre me preocupa, es que en las salas de nivel inicial observamos que generalmente no existe esta complejización y que siempre pareciera que se enseña lo mismo. Entonces, poder conocer estas ideas previas nos ayuda a modificarlas para acercarlas y aproximarlas a un conocimiento académico cada vez más preciso. También generar espacios de preguntas nos va a ayudar, todo esto, a conocer más sobre ellas, nos va a ayudar a generar espacios de preguntas y buscar posibles respuestas a través de diversas experiencias y fuentes. Y, por supuesto, nos van a ayudar a diseñar planificaciones con situaciones que permitan actividades exploratorias, experimentales, alrededor de un problema, que permitan recoger los preconceptos de los alumnos para poder interpretarlos. Bueno, esto es como un punteo con los aspectos más importantes de este texto, que las invito a que lo lean. Las autoras lo profundizan aún más, con mayores ejemplos. Entonces, bueno, vuelvan a retomarlo para poder interpretarlo y después vamos a pensar juntas algunas situaciones que las ayuden a mejorar un poco la importancia que tiene plantear el inicio de todas las planificaciones a partir de lo que los chicos saben y que no siempre generalmente es erróneo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que dar vuelta esa situación hacia un conocimiento cada vez más certero. Bueno, a continuación vamos a retomar el siguiente texto que tienen para la clase de hoy, que es creo que es el capítulo 4, si mal no me equivoco, de Goncalves, Segura y Mosquera. Que estas autoras me interesó tomarlas porque ellas van un poco más al trabajo áulico, a cómo trabajar, con un ejemplo, con un par de ejemplos más concretos, cómo trabajar el tema de las ideas previas en la planificación. Ellas dicen cómo empleamos lo que ya saben los chicos. Entonces dicen que debemos integrar el mundo real y el escolar, reconstruyendo las ideas previas de los alumnos en función de los conocimientos científicos, como bien decían las autoras anteriores. Dicen que debemos dar lugar a los alumnos a explicitar sus ideas previas. Esto quiere decir que tenemos que considerar en nuestra planificación este momento en donde tenemos que recabar estas ideas previas. Definir qué idea básica en función a la idea previa es esperable que ellos construyan. O sea, esto que ellos, qué conocimiento, qué concepto vamos a trabajar para mejorar esto que saben que es erróneo, ¿sí? Poner en conflicto estas ideas incompletas o contradictorias con las que ellos vienen al jardín desde el punto de vista científico y guiarlos hacia la construcción de ideas previas más cercanas a las ideas de la ciencia escolar. Entonces, vayamos de vuelta a la viñeta de Tonucci, ¿no? ¿Qué idea previa tendríamos que retomar que es errónea? Tómense un segundo para pensar. Claro que el sol no es el que gira, como pensaba el nene de la viñeta. Entonces tenemos que retomar
esa idea previa que es errónea y de alguna manera ir construyendo una nueva idea más cercana al conocimiento escolar, que sería ¿cuál? Claro, sería que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de este último punto. Y a continuación, las autoras toman algunas ideas previas frecuentes en los niños y en las niñas de nuestro nivel. Y fíjense, vamos nuevamente a el tema que tratamos en la clase anterior sobre algunas propiedades de los materiales. En este caso, vamos a retomar estas actividades intermedias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de actividades intermedias en la clase anterior? Vamos a tomar la flotación y el magnetismo como actividades intermedias. Entonces ellas nos dan el ejemplo sobre que, en respecto a la flotación, las cosas pesadas son las que se hunden y las livianas son las que flotan, ¿sí? Estas son algunas de las ideas que con las que los chicos llegan al jardín, ¿no? Y que las cosas grandes son las que se hunden y las pequeñas son las que flotan. Entonces son conocimientos erróneos. Y nosotros vamos a tomar esta idea previa y vamos a construir el conocimiento más cercano a la ciencia escolar, que es que no todos los objetos pesados o grandes se hunden y no todos los objetos pequeños o livianos flotan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las autoras nos presentan en el texto unos cuadros muy interesantes en donde los chicos van a poder retomar lo que piensan sobre determinados objetos. Por ejemplo, ellas ponen como ejemplos algunas maderitas o bloquecitos de madera que se supone que, o la idea previa en general es que la madera flota, ¿no? Pelotas y monedas. Entonces, en una primera instancia, en estos cuadros de registro, los chicos van a poder hacer una predicción sobre cuál será la acción que el objeto realice con respecto a su contacto con el agua. ¿Flotará? ¿Se hundirá? Antes de la experimentación, entonces se estaría haciendo la predicción, que luego tendrá que ser corroborada y comprobada a través de el experimento o la experiencia, ¿no? Poner justamente ofrecerles estos objetos y corroborar si realmente lo que ellos pensaron sucedió o no. Entonces, ahí tenemos algunas actividades también con respecto al magnetismo. Léanlas detenidamente, pensando, y nos van a ayudar a pensar en algunas propuestas que vamos a poder realizar en alguna secuencia didáctica que vamos a desarrollar luego en el trabajo práctico siguiente. Bueno, la idea era que con esta presentación ustedes puedan tener los puntos fundamentales de lectura de estos dos textos y tenerlos presentes para la elaboración de una secuencia didáctica en el próximo trabajo práctico, en donde cerraremos la unidad 1 y la unidad 4.
Bueno, cualquier duda estoy a su disposición, me escriben a través del campus y trato de responderles lo antes posible. Bueno, les mando una buena semana de trabajo y estamos en contacto.